Así que le doy la bienvenida a este nuevo trimestre. So I welcome you to this new trimester. And I believe that tonight, Y yo creo que en esta noche, first of all, tonight's class is going to be very different from every other class. primero, que la clase de esta noche va a ser muy diferente a todas las otras clases. Y yo creo que cuando usted salga de esta clase, And I think when you leave this class, usted va a saber, usted va a conectar tantas cosas en la Biblia. you will be able to connect so many things in the Bible. Y cuando usted la estudie por su propia cuenta, And then when you study it on your va a own, conectar tanto you're going to connect so much que va a salir sabiendo más del Nuevo Testamento. that you will end up knowing more about the New Testament Cuando usted termine este curso, once you're done with this course que lo que usted ha aprendido en toda su vida. than what you've learned throughout your entire life. Mire qué clase de promesa le hago. Look at the kind of promise I'm giving you. Mire qué importante es esto. Look at how important that all is. Y vamos a la clase de hoy, como dije, va a ser diferente. So like I said, today's class is going to be different. Los voy a llevar virtualmente al pasado, al presente y le hablo del futuro también. So virtually, I'm going to take you to the past, to the present, and I'll also speak of the future. Entonces quiero que antes de comenzar, So I'd like it before we start, yo le quiero seguir dando la meta. I want to continue to give you this goal. Estamos orando, ¿no? We're praying, Estamos right? ayunando. We're fasting, Estamos right? separando enero. We're separating Entonces January. la meta es que usted lea la palabra de Dios So the goal is for you to read the Word of God 4 veces o más a la semana. 4 times or more per week. In fact, by next Tuesday, Es más, ya para el próximo I'll give martes, you a challenge. le doy un reto. Read 5 chapters of the book of Mark. Léase 5 capítulos del libro de Marcos. Why Mark? ¿Por qué de Marcos? Because he has the shortest gospel. Porque él tiene el evangelio más corto. Y así usted lo va a terminar rápido. That way you'll finish it quickly. Así que cuando usted esté orando, So when you're praying, le hace un capítulo, read a chapter. un día que otro. One day or another one. Y usted va a ver lo que pasa. And then you'll see what will happen. So now let's go to an introduction to the New Testament. Bien, vamos entonces a una introducción al Nuevo In Testamento. this class, En esta I'm clase, going to tell you how we got to the New Testament. yo le voy a explicar cómo fue que nosotros llegamos hasta el Nuevo I'm going to Testamento. tell you about things that happened in history Le voy a hablar de cosas que ocurrieron en la historia, that prepared the way que prepararon el camino for the coming of the Lord. para la venida del Señor. So I want to begin by telling you about 4 judgments on Israel. Así que quisiera comenzar hablándole acerca de 4 juicios sobre Israel. Estos han marcado These have marked el pueblo de Israel the people of Israel, y los marcará. and it will mark them. El primero, muy importante. The first one, very Usted quiere important. entender de la historia de Israel. If you want to understand the history of Israel, Esto fue uno de los primeros juicios de parte de Dios. this is one of the first judgments they had from God. Una vez que entraron a la tierra prometida. Once they had entered the promised land. Once they were a nation, Ya cuando eran God nación, gave him his laws. Dios les dio sus He leyes, gave him worship. les dio adoración. And what happened was they went into idolatry. Pero lo que pasó es que ellos cayeron en la idolatría. No obedecieron la ley. They did not obey the law. Desobedecieron a Dios y siguieron ídolos. They disobeyed God and they worshipped Y idols. como resultado, And as a Dios result, los juzgó. God judged En them. el año 722, In the year 722, antes de Cristo, before el Christ, tiempo del profeta Isaías, during the time of prophet Isaiah, he prophesied él profetizó that the world empire of Assyria, que el imperio mundial de Asiria, God was going to use them que Dios los iba a usar a ellos to judge the nations para juzgar a las naciones and to judge Israel. y para juzgar a Israel. ¿Y qué fue lo que pasó? And what happened? Israel estaba dividido Israel was divided en lo que se llama la tribu del norte between what is known as the tribe of the y la north tribu del sur. and the tribe of the south. In the south pretty much was Judea, En el sur era principalmente Judá. and in the north were 10 tribes. En el norte eran 10 tribus. Las 10 tribus se volvieron idólatras. The 10 tribes became idolaters. La de Judea
Now the one in Judah permanecía, salía, permanecía, salía. would remain, would come out, would remain, they'd come out. But because the north was in rebellion against God, Pero porque el norte estaba en rebelión en contra de Dios, God sent the Assyrians. Dios les envió los The asirios. Assyrians conquered the north. Los asirios conquistaron el norte And as a result, y como resultado they took that territory tomaron ese territorio y sacaron a los judíos que vivían ahí and they took out the Jewish people that lived there y trajeron gente de otras naciones. and brought in people from other Y nations. los unos de otros que quedaron ahí And the few that did remain there terminaron mezclándose con ellos. wound up mixing with those. Eso fue 722 años antes de Cristo. Now that happened 722 years before Christ. This caused a separation in Israel, Esto causó una separación en Israel and the people that were in the north, y las personas que quedaron en el norte, the people that were mixed, esas personas que ya estaban mezcladas, those in the south considered them like Gentiles, las personas del sur los miraban y los consideraban a ellos como si fueran gentiles, como si fueran perros, like if they were como dogs, que ya no eran parte del pueblo de Dios. as though they were no longer a part of the people En el of God. tiempo de Jesús, During the time of Jesus, esas personas those people eran los samaritanos. were known as the Samaritans. Ahora usted entiende So now you understand por qué hablaban mal del samaritano. why they would talk negatively about the La Samaritans. capital de ese lugar era Samaria. The capital of that region was Samaria. Pero como la parte del sur permaneció fiel, But because the southern part remained faithful, Dios los guardó. God kept them. Y el imperio mundial no pudo en contra de ellos. And the world empire could not conquer them. Pero ellos después se apartaron de Dios igual. But later they also left God. Entonces vemos que ese primer juicio So then we see how that first judgment causó que la mayor parte de Israel fuera sacada de la tierra. caused the majority of Israel to be removed from their land. In fact, they were permanently removed until now that Israel is a nation again. Es más, quedaron permanentemente excluidos de allí hasta ahora que Israel volvió a ser nación. Ahora que tiene ese territorio nuevamente. Now is that they had that territory again. Pero hace 1700 años que lo había, 2700 años que lo había perdido. But they had lost it 2,700 years ago. Pero cuando la parte del sur entonces entró en idolatría también, But then when the southern part also fell into idolatry, Dios dijo, yo voy a juzgar número uno a Asiria, God said, well, first I'm going to judge Assyria porque el rey de Asiria piensa que él lo hizo en su fuerza, because the king of Assyria thinks he did that in his strength. pero también tengo que juzgar a Judea, But I also have to judge Judea, a Judah, Jerusalén. Jerusalem. And if you read the book of Haggai, Y si usted lee el libro de Ageo, he is saying, God, why do you send the people to judge us that's worse than us? él pregunta, dice, pero Señor, ¿por qué mandas a personas que nos juzgues que son peores que nosotros? Dios los usó a Babilonia God used Babylon para juzgar a Israel to judge Israel por causa de la idolatría. because of their Y idolatry. usó un rey que se llamaba Nabucodonosor. And he used a king named Nebuchadnezzar. Ahora, eso pasó 605 años antes de Cristo. Now that happened 605 years before Christ. En ese tiempo And during that vivió el time profeta Ezequiel is when prophet Ezekiel y el lived profeta Daniel. and prophet Daniel. Cuando usted los lee, So when you read those, usted ve la acusación que Dios le hace a Ezequiel al pueblo de Israel. you see the accusation that God does through Ezekiel to the people of Israel. The temple of God full of idols. Le habla que el templo de Dios estaba lleno de ídolos And so God judges. y así Dios juzga. Y finalmente en el año después del 605, And then finally, after que 605, quedaron bajo Babilonia, they were under Babylon. se rebelan. They rebelled. Falsos profetas False prophets decían, rebélense. said, rebel. Pero el único profeta de Dios, But the only prophet of God, Jeremías, Jeremiah, decía, no sirvan a Babilonia. said, no, serve Babylon. Esta es parte del juicio de Dios. This is a part of God's Y en judgment. 70 años Dios nos va a restaurar. And then in 70 years, God will restore us. ¿No le hicieron caso? But they didn't pay attention to Y him. después, casi 10 años después, en el 586 antes de Cristo, And then almost 10 years later, 586 before Christ, se rebelaron y el rey de Babilonia dijo, se acabó. they rebelled and the king of Babylon said, that's it.
entró en Jerusalén, He went into Jerusalem destruyó el templo de Salomón, and he destroyed Solomon's temple. destruyó Jerusalén, He destroyed Jerusalem. destruyó los muros He destroyed the y walls. dejó a los pobres ahí. And he left the poor there. Esto fue devastador And that was devastating. because all of their worship was based on the temple. Porque toda la adoración de ellos estaba basada en el templo. And when Solomon, he inaugurated the temple, Y cuando Salomón inauguró aquel templo, he prayed the presence of God would be there. él oró que la presencia de Dios estuviera allí. But God also said that if they leave me, I will leave them, and that house will be destroyed. Pero Dios también dijo que si el pueblo lo dejaba, que él los dejaría y que esa casa quedaría destruida. Y fue destruida. And it was destroyed. Imagínense ahora, So- no hay iglesia. Now imagine it. They didn't have a church. Aquí hoy, si una iglesia le pasa algo, hay muchas iglesias en todas partes. Today, if something happens to one church building, there's many others all around us. Pero en ese tiempo Dios dice, es solamente un solo edificio. But back then, it was only one building. This is the only place you could come worship. Y era aquel el único lugar a donde podían llegar las personas a adorar. Se destruyó. And it was El destroyed. tercer juicio Then the third fue en judgment el año 70, was in year 70. después de Cristo. Now after Cuando el Christ. pueblo de Israel rechazó a Cristo, When the people of Israel rejected Christ, el juicio vino sobre ellos. judgment came upon them. Jesús dijo, Jesus said, ¿ven este templo? you see this temple? Ese fue el templo reconstruido. That was the reconstructed temple. Ahorita yo le voy a enseñar una imagen de ese templo. And I'm going to show you an image of that temple in a moment. He said, this temple, there's not going to be stone upon a stone that will remain. Él dijo, de este templo aquí no va a quedar ni piedra sobre piedra. En el año 70, And in los 70, romanos destruyeron el templo the Romans destroyed that y temple. en el año 135 And then in 135, destruyeron a Jerusalén, they destroyed Jerusalem. destruyeron los muros, They destroyed the walls. echaron todos los que quedaban ahí, And they threw everybody that remained out of le there. cambiaron el nombre de ese lugar They changed the name of that place. y por prácticamente casi 2000 años And then for practically almost 2,000 years, no hubo pueblo de Israel there was no people of Israel in a land of Israel. en la tierra de Israel. So that was the third judgment. Y ese fue el tercer juicio. And then, but in 1947-48, Pero luego en el 1947-48, God restored the nation of Israel. Dios restauró a la nación de Israel. And from that point until today, Y desde ese momento hasta el día de He hoy, has protected it supernaturally Él la ha protegido sobrenaturalmente. y la ha hecho crecer And He has caused it to y ha grow. causado que tomen territorio. And He has allowed them to take territory. Pero hay un juicio más que viene sobre ellos. But there is one more judgment to come upon them. En el 2000, In 2000, signo de interrogación. question mark, Después del arrebatamiento de la iglesia, after the rapture of the church, an antichrist is going to come. va a venir un anticristo. And there will be a time of great tribulation. Y habrá un tiempo de gran Y tribulación. ese será el cuarto juicio sobre Israel. And that will be the fourth judgment upon Antes de que Israel. venga Jesús en la segunda venida. Before Jesus comes back in His second coming. So the first judgment Entonces el primer juicio removed all the northern tribes. removió a todas las tribus del norte. The second one El segundo destroyed the temple. destruyó el templo. The third one El tercero removed all Israelites. removió a todos los israelitas. And the fourth one Y el cuarto, will be the final judgment que será el último juicio, in which Jesus Christ is coming to save Jerusalem. y será cuando Jesucristo regrese a salvar a Jerusalén. Y va a instalar su trono. And He will install His throne. Ahora pasemos un poquito más adelante. Now, let's move forward a bit. El rey de Babilonia conquistó So the king of Babylon en conquered el them año 605. in 605. Se llevó a Daniel, He took Daniel lo mandó a captive educar, and had him and educated. he had him as one of the wise men of Babylon. Y lo tenía como uno de los hombres sabios de Babilonia. If you read Daniel 2:39 to 45, Si usted lee Daniel 2 del 39 al and 45, we can't read it because of time, y no lo podemos leer aquí por causa del tiempo, the king had a dream, aquel rey tuvo un sueño, and he said, I forgot it. pero dijo, se me olvidó.
I want my magicians and every wise man Así que quiero que todos mis magos y todos los sabios míos to tell me the dream and its interpretation. que me diga qué fue lo que yo soñé y que me lo interprete. Nadie lo tenía But nobody knew excepto Daniel. except Daniel. Dios le reveló el sueño God revealed the dream y to Dios him, le reveló su significado. and then God revealed to him what it meant. Y ese fue el sueño. And this was the Él vio dream. una estatua grande That he saw a big con una statue cabeza de oro. with a head of gold. The chest was made of silver. El pecho era de plata. And then you had the rest was bronze. Luego el resto del torso era bronce. The legs were iron. Sus piernas de hierro. And the feet were iron mixed with clay. Y los pies era una mezcla de hierro y Y arcilla. dice, y hubo una piedra And then there was a rock, no stone, cortada por mano humana but not cut from a human hand, que vino, cayó y golpeó la estatua en los pies that came down and struck that statue in its feet. y se desmoronó. And then it completely fell apart. It became dust, Y se hizo polvo. disappeared. Se desapareció. But that rock Pero aquella became a roca huge mountain vino a ser un gran and it monte covered the earth. que cubría la tierra. What was that? ¿Qué fue aquello? Gracias a Dios que Daniel tuvo la interpretación. Well, thank God that Daniel received the Y interpretation. dice, estos son diferentes imperios mundiales. He said, well, these are different global La empires. cabeza de oro es Babilonia. That golden head is Babylon. Ya vimos lo que hicieron. We already saw what they did. Destruyeron el templo. They destroyed the temple. Ahora el segundo And the second one fue Medo-Persa. was the Mede Persians. Dios dijo que ellos iban a estar exilados 70 años. God said that they would be exiled for 70 But years. God raised up a king called Cyrus. Pero Dios levantó allí un rey llamado Ciro. When the Medo-Persians conquered Babylon, Cuando los medo-persias conquistaron a Babilonia, 70 years had passed, ya habían pasado 70 años, and they let the Jews go back to restore Israel, Jerusalem, y ellos permitieron que los judíos se fueran y regresaran a restaurar a Jerusalén y que reedificaran el templo. and to rebuild their temple. Ahora imagínense sin templo, Now imagine it, without a temple, como había temor de que la gente perdiera el fervor religioso, since there was this fear that people would lose their religious they fervor, would have gathering places ellos tenían lugares de reunión that became called the synagogue, que se llegó a llamar sinagoga, where they would study the scripture. que era donde ellos iban a estudiar las escrituras. It wasn't the temple. Aquello no era el It templo, wasn't the service that God asked of them, no era el servicio que Dios les pedía, but it was to preserve worship to God. pero existía para preservar la adoración a Dios. Vemos que después los medopersas So then we see that the Medo-Persians, dejaron que regresaran, they allowed them to return reconstruyeran el templo, and rebuild their temple. pero claro, no es nada como el que hizo Salomón. But of course, that one was nothing in comparison to the one that Solomon had made. Solomon's temple was in the peak of his glory. El templo de Salomón fue hecho en la cima de su gloria. Silver was like dust. Para él la plata era como polvo. Era como si nada. It was like nothing. Y cuando ellos reconstruyen, gente que fueron conquistados y destruidos y muertos, So then when they rebuilt the people that had been conquered and some had died and they were back, muchos, las personas mayores, the older people lloraban de tristeza saw it and they would cry out of porque no se sadness comparaban las dos casas. because the new one, you couldn't compare it to what the old one had been. Y los jóvenes lloraban And then the young people cried de alegría porque por lo menos ahora había un templo. out of joy because now at least they had a temple. After that, Después de eso, history shows us nos muestra la historia that there came another empire, que se levantó otro the imperio, Greek Empire. que fue el imperio griego. Y ese imperio And that empire, fue necesario, todo esto fue necesario now all of this was necessary para que lleguemos al Nuevo Testamento. so that we would get to the New El Testament. imperio griego fue a través de Alejandro el Magno. The Greek Empire came about through Alexander the Great. How many heard of him? ¿Cuántos han escuchado hablar de él? He died at 32, Él murió de 32 años. and in 10, 11 years he conquered all the territory. Pero en 10 o 11 años él ya había conquistado todos los De lo territorios. que era de los persas.
that had belonged to the Persians. Y después del imperio griego And after the Greek Empire vino el imperio romano, came the Roman Empire, caracterizado por el hierro, characterized by the iron, los soldados, the soldiers, etcétera, etcétera. etc., Y etc. ese imperio romano And then that Roman Empire va a resurgir will en resurge nuestro tiempo. during our time. De hecho, ha resurgido In fact, it has a resurged través de alianzas. through alliances. So it says that there's clay and there's iron. Por eso es que luego habla de hierro y de arcilla. Son alianzas, no se mezclan, pero trabajan juntos. These are alliances that don't mix, but they do work together. Ahora que vemos el panorama completo, So now that we see the entire panorama, veamos ahora cómo luce esto en la historia. now let's see how that looked in history. And in fact, let me show you some pictures. Déjenme mostrarle aquí unas fotos. So up on the left, Allá a la mano izquierda, that is a Babylonian art of a lion. eso es un arte babilónico de un león. Esto está en los museos, usted lo puede ver. This is in museums, you can see this. En la derecha, The one on the right, usted ve un relieve asirio. you see it's Assyrian. Abajo, Underneath it, ¿qué cree usted que es eso? what do you think it's that down there? What is that? Greek. Eso allá abajo es griego. Las vasijas, ese es griego. Those vases, that's Greek. Y mire cómo está con figuras de guerra. And look at the figurines, they're depicting war. Y el de arriba, el And del then medio, the one up top, la cabecita. that head, that bust, it's a, Okay, that's Roman. ese sí es romano. Okay, so all of these empires, Entonces todos esos imperios one came after the other. vinieron uno después de otro. Daniel 11, 2 through 4. Daniel capítulo 11 versículos 2 al 4. Daniel is speaking to the king of Persia. Daniel le habla al rey de Persia. Que él tuvo muchas revelaciones. And he had many revelations. Y hay tanto que decir, pero esta no es la clase para eso. And there's so much more to say on that, but this is not the class to The do that. class of the last days of the end times is where this is discussed. Eso lo discutimos en la clase de los últimos tiempos. Dice, I will show you the truth. 3 more kings shall arise in Persia, and a fourth shall be richer than all of them. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. And when he has become strong through his riches, he shall stir up all against the kingdom of Greece. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Entonces Persia iba a ir en contra de Grecia. So then Persia was going to go against Then a Greece. mighty king, un rey de Grecia, But then un rey poderoso from Greece shall arise who shall rule with great dominion and do as he wills. se levantará luego el rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. And as soon as he has arisen, Pero cuando se haya levantado, his kingdom shall be broken and divided towards the four winds of heaven. su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo. And it says, but not to his posterity, nor according to the authority with which he ruled. Pero dice no a sus descendientes, ni según el dominio con el que él dominó, For his kingdom shall be plucked up and go to others besides these. porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Entonces la Biblia está profetizando la vida de Alejandro el Magno. So then the Bible is prophesying the life of Alexander the Cuando él Great. se muere a los 32 años, When he dies at 32 years of no age, tiene hijos. he didn't have any children. Por tanto, no le pudo entregar el reino. Therefore, he couldn't give them his kingdom. Y el reino fue dividido en 4 And his kingdom was divided in 4 by his 4 generals. por sus 4 generales. 2 of them 2 de ellos had small sections, que tenían 2 secciones but 2 of pequeñas, them got big sections. pero los otros 2 se llevaron secciones grandes. Y la frontera entre esos últimos 2 And then the border between the latter 2 era pegadito a Israel. was very close to Israel. Y eventualmente se están fajando los unos contra los otros. So eventually they began to war one against the other. So everything you see that's dark in the middle Entonces todo lo que pueden ver allí en el centro que está oscuro
Eso le pertenecía that belonged a los que se llaman los Seleucidas. to the ones that are called the Seleucids. Y la parte de abajo de Egipto And then the latter part in Egypt a los que se llamaron los Ptolomeos. to those that were called the Ptolemies. Why is this important? ¿Por qué es importante You'll see in esto? a minute. Lo va a ver en un momento. Now, these two, Ahora, estos dos, in the beginning, en el the principio, Ptolemies had the area of Israel. los Ptolomeos eran los que tenían el área, la región de Israel. But later, the ones in the north were the ones who took over the area of Israel. Pero luego fueron los que estaban en el norte quienes tomaron esa área en Israel. So, what did the Greeks do when they conquered territory? ¿Qué hicieron entonces los griegos cuando ellos conquistaron territorios? Esto es muy importante. This part is very important. Ellos dijeron, They said, nosotros no solo vamos a conquistar territorio. not only will we conquer territories. ¿Sabe que un mentor de Alejandro Magno fue Aristóteles? Did you know that one of Alexander the Great's mentors was Aristotle? Le digo para que usted se ubique en lo que ha aprendido en la escuela. I'm telling you so that you can kind of find it in what you may have learned in school. So they said, we want to spread Greek culture. Ellos dijeron, nosotros queremos esparcir la cultura griega. And because they took over so much territory, Y porque ellos tomaron tanto territorio, ¿qué cosas llevaron? what things did they take there? Esparcir su cultura. They spread their culture. Número uno, el idioma. Number one, they took their language. Pusieron el idioma griego en el mundo. They put the Greek language in the world. Y lo llevaron a Israel. And they took that into Israel. Número dos, Number two, filosofía. philosophy. Now you know Aristotle, Ya usted conoce a Aristóteles, Plato, Platón. many philosophies Muchas has filosofías come from the Greeks. vinieron de los griegos. ¿Qué otra cosa trajeron? Sus dioses. What else did they bring there? Their gods. Ellos no tenían uno, sino tenían un panteón de dioses. They didn't have just one god, they had a pantheon of They have a gods. god for this, a god for that, a god for the other. Tenían un dios para esto, otro dios para aquello y el otro que era para otra cosa. Otra cosa, gimnasios. Something else, gymnasiums. ¿Cuántos saben de dónde salió las Olimpiadas? How many know where the Olympics came It from? came out of Greece. Eso salió de Grecia. ¿Qué más? Sacaron hipódromos. What else did they do? They had hippodromes. Trajeron teatros They brought theaters y nombres. and names. Hay varios nombres There are several names en la Biblia. in the Bible. Por ejemplo, está Apolos, For example, Apollos, Demetrio. Demetrius, Muchos nombres que usted oye en la Biblia and many names that you see mentioned in the Bible que fueron influenciados por la cultura griega. that were influenced by Greek culture. Cuando estaban bajo los Ptolomeos, When they were under the Ptolemies, vemos que le fue bastante bien al pueblo judío. we see how it went fairly well for the Jewish people. Básicamente, they let the priests take care of all the internal matter. Básicamente permitían que los sacerdotes cuidaran de todos los asuntos internos. Así que ellos no se preocupaban tanto, So they didn't get too concerned. no había conflicto There weren't conflicts. y los sumos sacerdotes eran responsables. And the high priests were responsible. Y hubo otra cosa más que hicieron. And there's something else that they did. One of their kings, Uno de sus reyes they built a library in Alexandria, Egypt. edificó una biblioteca en Alejandría, en Egipto. Y ahí querían poner todos los documentos de las diferentes culturas And they wanted to include all the documents of all the different cultures there, traducidas al griego. translated into Greek. Entonces dijeron, ¿cuál es el documento importante de este pueblo de Israel? So they said, well, what is the important document of these people of Israel? Ah, las They escrituras, said, oh, their la Torá, scriptures. todo el Antiguo Testamento. The Torah, all of the Old Testament. So they commissioned a translation of the Old Testament Así que ellos comisionaron una traducción del Antiguo Testamento into Greek. al griego. ¿Qué idioma trajeron ellos? What language did they bring? El idioma griego. The Greek language. ¿Cuánta gente hablaría hebreo? How many people could speak Hebrew? ¿Cuántos judíos usted cree que hay hoy día? How many Jewish people do you think exist today? How many? ¿Cuántos?
Son en los millones, pero son menos de 20. They are in the millions, but they are less than 20 million. En otras palabras, en la Florida en Miami solamente hay más de 3 millones de gente. Meaning, in Florida, just in Miami, we're over 3 million people. It's a very small number of people. Es decir, que ellos son un número muy pequeño de personas. ¿Y cuánta gente, digamos, habla inglés? But how many people speak English, let's say? ¿O cuánta gente habla español? Or how many people speak Spanish? Montonón de gente. Many, 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 many people do. So they translated the Bible into Greek. Por ende, ellos tradujeron la Biblia al griego. And that translation Y esa traducción was one of the most known translations. es una de las traducciones más conocidas. Quiere decir de que el hecho de que este rey tenía control de esa área Meaning, the fact that that king was in control of that area causó que la Biblia se tradujera al idioma más popular del tiempo. caused the Bible to be translated to the most common language of the time. ¿Sabe por qué? And do you know why? Porque el evangelio no es solo para el judío. Because the gospel is not only for the Jew. ¿Qué dices? Not just for the Jew, but to the Greek. Por eso dice la escritura que no es solo para el judío, sino para el griego. ¿Qué quiere decir? ¿Que solamente que no es para Latinoamérica? No. Does that mean it's not for Latin Americans? No. Quiere decir para todo el mundo. The point is, it's for everybody. Si no pasa esto, But if this had not happened, nadie entiende la Biblia. nobody would have understood the Nadie Bible. entendería el Nuevo Testamento. Nobody would understand the New Testament. Sería como tener la Biblia y que no fuera en su idioma. It would be like having a Bible, but not in your language. ¿Qué pasó después? So what happened after this? Ya le dije. I already told you. Oh, ¿sabe quién fue el último rey de los Ptolomeos? Oh, you know who was the last king of the Ptolemies? He was not a man, actually, was a woman. No fue hombre, fue una mujer. Usted sabe quién es, You know who she was, pero usted no sabe que sabe. but you just don't know that you know who it It was. was Cleopatra. Fue Cleopatra. ¿Qué tiene que ver Cleopatra con todo esto? Now, what does Cleopatra have to do with all of this? No se me adelante. But don't get ahead of me, Todavía estamos en Grecia. because we're still in Greece. Estamos en los romanos. We're not at the Romans yet. Del imperio del norte, de griego, From the Northern Empire, the Greek, they conquered that area of Israel and took the territory. ellos conquistaron esa área en Israel y tomaron el territorio. Y de ahí, de entre esos reyes, And then from there, from among the kings, salió uno one arose que es el prototipo del anticristo. who is a prototype of the Antichrist. And I could really get into it in the end time class, not in this one. Y yo entro muy a fondo en ello, pero en la clase de los últimos tiempos, no en esta. By the way, the last book of the Old Testament Que por cierto, el último libro del Antiguo Testamento was the book of Malachi. es el libro de Malaquías. And it was about 400 years before Christ. Y eso ocurrió como unos 400 años antes de Cristo. Así que conquistaron los de Babilonia, So the Babylonians conquered them, Medo-Persa, and then the Medo-Persians se came. terminó el Antiguo Testamento, The Old Testament finishes. vinieron los griegos Then the Greek came, y después vinieron los romanos. and after them came the Romans. Pero antes de que llegaran los romanos, But before the Romans came, this king from the north, este rey del norte he said, up to now, dijo, hasta ahora we tried to bring the culture, hemos tratado de traer la cultura, but now we're going to force it. pero ahora la vamos a obligar. Todo el mundo tiene que hablar griego. Everybody has to speak Greek. Todo el mundo tiene que tener los dioses griegos. Everybody has to follow Greek gods. Vamos a llevar esta cultura a todo el mundo a la fuerza. We will take this culture to the entire world and we'll do it by force. And as you can imagine, Y como usted se the imaginará, Israelites had a problem with this. los israelitas tuvieron un problema con eso. Porque el problema más grande Because the greatest que problem les causó a ellos juicio that caused them to get fue la judgment idolatría. was idolatry. Pero ¿sabes qué? But you know what? Se salieron totalmente de la idolatría. They completely came out of idolatry. En el tiempo de Jesús, So during the time of Jesus, la idolatría no era un problema. idolatry wasn't a problem. Today, Hoy, you don't see Jewish people in idolatry. usted no ve al pueblo judío en la idolatría. That problem was solved. Ese problema se resolvió. No volvieron más a la idolatría, They never again went back to idolatry. sino el juicio que les vino But the judgment that came upon y them el que vendrá and the one that will fue come por el rechazo del Mesías. is
is now for rejecting the Messiah. Entonces Dios los restauró So then God restored them porque Israel tiene que existir para que vuelva a Cristo. because Israel has to exist so that Christ can return. ¿Qué quiere decir esto? So what does that mean? Que Dios tiene control de lo que está pasando en el mundo. That God is in control of what's happening in the world. Por Israel no hay que preocuparse So we don't have to worry about because Israel. God has a plan with it. Porque Dios tiene un plan con Israel. So there's no way that it will be destroyed again Así que no hay manera que pueda ser destruido otra vez until the time of judgment. hasta que venga el tiempo del juicio. Este rey And this king causó lo que se llama helenización, caused what is known as Hellenization, que es llevar la cultura griega a la fuerza. which is when you take Greek culture and you bring it in by force. De hecho, ¿por qué helenización? Why Hellenization? Porque la palabra griego es helénique. Because the word Greek is Hellenike. Así que si usted se llama Helena, usted se llama griega. So if your name is Elena, your name is really Greek. Este hombre, So this man- Antíoco el cuarto Epífanes, This man, Antiochus IV Epiphanes, he added that name Él- of Epiphanes, se añadió ese nombre Epifanes, and he called himself llamándose a sí mismo a God manifested. un Dios manifestado. Una epifanía es una manifestación. An epiphany is a manifestation. Ve, esto es una característica del anticristo, And see, that is a characteristic of the Antichrist. que se va a llamar Dios. That he will call himself God. Pero esa es otra clase. But that's another class. Entonces, ¿qué hizo? So what did he do? Tuvo que parar toda la cultura, todo lo que es el culto a Dios. So he had to stop in the culture everything that was a cult to God. He said, these people have to adopt our gods. Y dijo, esta gente tiene que adoptar a nuestros dioses. So he said the Torah was illegal. Entonces él declaró que el Torah era ilegal. They destroyed whatever they could get. Y cuando la encontraban, la destruían. If they taught it, those people will be executed. Y si alguien la enseñaba, las ejecutaban. Worship at the temple was stopped. La adoración en el templo se paró. Circumcision, they tried to stop it. Quisieron parar la circuncisión. Todo lo que tiene que ver con la cultura, con la adoración a Dios, con el pacto, Anything that had to do with worshiping God or the covenant, lo trató de parar. he tried to stop. Y de hecho esto también está en Daniel capítulo 11. And in fact, this is also in Daniel chapter But 11, we're not going to talk about that. pero no vamos a hablar de eso. Prohibió los rituales judíos, He forbid Jewish rituals. prohibió la adoración a Dios, He forbid worship to God. prohibió guardar el día de reposo, He forbid them from keeping the day las of rest, fiestas hebreas, the Hebrew feasts, todo. all of that. Y hizo lo peor que pudo hacer. And then he did the worst thing that he could do. He desecrated the temple of God. Él desacró el templo de Dios. Este es el segundo templo That's the second temple. que hizo, sacrificó puercos, What did he do? He sacrificed pigs in mandó there. a sacrificar puercos en el altar al dios Zeus. He commanded pigs to be sacrificed on the altar to the god Zeus. El puerco es un animal inmundo en la Biblia. Now, pigs are an unclean animal in the Bible. It was forbidden to offer any animal that was not a clean or one separated by God for that purpose. Y a ellos le era prohibido ofrecer un animal en sacrificio que fuera inmundo, a uno que no haya sido separado para ese uso. Only priests could offer the sacrifice. Y además, solo los sacerdotes podían presentar un Así que sacrificio. usted ve cómo esto contaminó el templo. So you can see then how doing that contaminated the temple. El hombre se hizo una moneda And that man had a coin minted enseñándolo como Dios, depicting himself as God, because this is his propaganda, his advertisement. porque ese fue su propaganda, así se promocionaba. And you can look this up. Y esto usted lo puede buscar. Calling himself God manifested. Él se llamaba Dios manifestado. Y
En ese momento, And at that moment, there was a division in the Jewish people. hubo una división entre el pueblo judío. Some started to depart from the faith Algunos empezaron a apartarse de la fe and were okay with what the Greeks were doing. y les parecía bien lo que estaban haciendo los griegos, Otros se pararon firmes but others stood firm, y terminaron mártires. and they wound up being martyrs. Fueron muertos. They were killed, Y hay muchas historias que no voy a hablar de ellas. and there's many stories, and I won't talk about that. Pero al fin y al cabo, But at the end of it, alguien se paró. someone stood up. One representative of Antiochus wanted a sacrifice, one of these unclean sacrifices, Un representante de Antíoco estaba demandando uno de estos sacrificios inmundos, y uno de los sacerdotes dijo que no. and one of the priests said no. No permitió que el otro sacerdote lo hiciera He didn't allow another priest to come and do it either. y mataron al representante de los griegos. And they killed the representative of the Greeks. Ya usted sabe, So you eso already es una know. declaración de guerra. That was a declaration of war. Este sacerdote That priest tenía varios hijos had several sons, y esos hijos and his sons comenzaron una rebelión en contra de los griegos. started a rebellion against the Greeks, Estos Seleucidas. these Seleucids. And these few men Estos pocos hombres did guerrilla warfare, hicieron una guerra, una guerrilla, and it was successful. pero fue exitosa And they were able to overcome, y pudieron derrocar and once again they became free. y nuevamente quedaron libres. Quedaron libres de esta opresión. Eso fue menos de 200 años antes de Cristo. They were free from that oppression, and this was less than 200 years before Christ. Ahora, ¿qué pasó? But then what happened? Ellos trataron de... Primero se volvió a purificar el templo. First, the temple was again purified. The purification of the temple La purificación del templo was done, se hizo and they needed holy oil to light the candles. y necesitaban aceite santo para poder encender las velas. But there was only 1 day's worth of oil, Pero solo quedaba aceite para un día. and it would take 7 days for the oil to get there. Pero les iba a tomar a ellos 7 días para que llegara el aceite hasta But ellos. that oil lasted all 7 days Pero ese aceite que tenía les duró los 7 días. until new oil came back. Hasta que llegara ese nuevo aceite a Y ese ellos. milagro And that miracle, hasta el día de hoy lo celebran. they celebrate it to this day. Se llama Hanukkah. And they call it Hanukkah. De ahí es de donde eso salió. That is where that came from. Y se llama la fiesta de la dedicación. And it's called the Feast of Y usted Dedication. se va a encontrar a Jesús And you're going to find Jesus en la fiesta de la dedicación at the Feast of Dedication, predicando en el templo. preaching in the temple. Pero bueno, eso es otro tema. But that is another topic. The descendants, the generation of this priest Los descendientes de la de generación de este sacerdote then started to rule, luego comenzó a gobernar and they were called Hasmonean dynasty. y se llamó la dinastía Asmonea. Entonces el hijo de este sacerdote So then the son of this y sus priest hijos, and his sons ahora hubo un problema. but had a problem. De hecho, hubieron varios In problemas. fact, there were several problems. One of them is that they were priests, Uno era que eran sacerdotes, but they were not descendants of Aaron, pero que no eran descendientes de Aarón, which means that they didn't qualify to be the high priest. lo cual significa que no calificaban para ser sumo sacerdote. Pero se pusieron y ellos se quedaron But they stepped into this and they remained as como such, sumo sacerdote. as high priests. Y otra cosa más sucedió. And then something else happened. Los descendientes Their descendants entonces también fueron los reyes. were also the kings. Y mezclaron lo que es el rey y el sacerdocio junto. And they mixed what it was to be a king and a priest. And it became corrupted. Y llegó a corromperse. And there was much political problem and strife because of this. Y entonces surgió muchos problemas y batallas políticas como a consecuencia de esto. De hecho,
cuando vienen Anás y Caifás, In fact, when Ananias and Caiaphas come, a ellos los pusieron los romanos. Ellos no eran descendientes de Aarón. the Romans set them in place. They weren't descendants of Aaron, Así que eran sumos sacerdotes ilegales. so they were illegal high priests. This is history. This isn't just me saying it. That's how it is. Esto es historia, esto no es que es mi opinión, es que así es. Así que tuvieron victoria y purificaron el So templo. they had victory and were able to purify the temple. Ahora, ¿qué más hicieron? Now, what else did they do? Alianzas con lo que iba a ser el imperio romano. They forged alliances with what would become the Roman Empire. Y en el año 63 antes de Cristo, So in the year 63 before Christ, because all of their internal problem and strife, porque todos sus problemas y sus problemas internos, the Romans came and conquered them. por esto vinieron los romanos y los pudieron conquistar. Y de ahí está el famoso Julio César. And then there is the famous Julius Caesar. ¿Y qué tiene que ver Julio César? Now, Mucho. what does Julius Caesar have to do with all of this? A lot. ¿Qué tiene que ver con los primeros cristianos? Mucho. What does he have to do with the first Christians? A lot. Ahora vamos a llegar allá. And we'll get there. Entonces, So then vemos que algo sucedió. we see something happened. A Julio César lo mataron Julius Caesar was killed entre el Senado. by the Senate. Y después de eso, And then after that, quedó su nieto sobrino. his nephew El grandson, nieto de su hermana. meaning his sister's nephew, There you go. It's complicated. grandnephew. Pero era un Está pariente de él. complejo, but they were family. Era un pariente de él. It was a relative. Y cuando en ese tiempo que murió Julio César, So then during that time when Julius Caesar died, pasó un cometa. a comet went by. Usted, ay, qué bueno. You may say, oh, well, look nice. Maybe to us that's fine, but those days, Quizás para nosotros fuera algo, "Bueno, qué lindo, pero en aquellos días, anything strange in the sky is a sign. cualquier cosa extraña en los cielos era una señal. Y este pariente que se llama Octavio And then this relative of his named Octavius se aprovechó de eso. took advantage of that. Porque un tiempo después de eso, Because a time after that, pasó otro cometa another comet flew y él by. dijo, And he said, este cometa that comet es Julio César. is Julius Primero era Caesar. el alma de Julio César yendo a las estrellas, First, he said it's the soul of Julius Caesar going up to the stars, tomando su posición como Dios. taking his position up there as a god. So ahí empezó a transformar algo. So there's something started to get transformed Que there. el César That the Caesar fue un Dios. was a god. Entonces él mandó a hacer una moneda. So then he commanded this coin to be made, Y adelante de la moneda tenía la cara de Julio César. and it had on the face was the face of Julius Caesar. And in the back of the coin, Y al dorso, la parte de atrás de la moneda, he put the comet. puso aquella cometa. Y si más o menos puede leer lo que dice ahí, Divius And if you can kind of read it, it says Divius Iuliu. Iuliu, Dice Julio Divino. meaning Julius the divine. ¿Y qué tiene que ver la moneda? Now, what does that coin have to do with No hay anything? televisión, no hay radio. They didn't have television or radio, Pero el que tiene una moneda but whoever had a coin ya tiene el anuncio. already got the news. Ok, más acerca de eso en un ratico. And we'll talk more about this in a moment. What did the Roman Empire bring? ¿Qué trajo el Imperio Romano? First thing it did, Lo primero que hicieron law and order. es traer ley y orden. Ley y orden. Law and order. Cuando cogieron a Pablo, When they lo caught metieron en la cárcel, Paul, they put him into jail. dice, yo soy ciudadano romano. He said, I'm a Roman citizen. Cuando otra ocasión lo pusieron en la cárcel, Another time he was thrown into jail. dijo, yo apelo al César. He said, I appeal to Caesar. Ley y orden. Because there was law and order. Segundo, Secondly, carreteras, roads, conexión del mundo entero. which connected the entire world. Tercero, Third, manera de llevar agua a diferentes lugares. they came up with ways to move water to different places. Y de lo más importante, And the most important, como conquistaron a todo el mundo, since they conquered the whole world, peace, hubo paz.
Cuando hay guerra, when there's war. es difícil viajar, It's difficult to travel, sobrevivir, to survive, llevar un mensaje. to carry a message. Estas cosas, la ley y el orden, So, but these things, law and Las order, carreteras, the roads, la paz, peace, abrieron el camino open the way para que los primeros cristianos so that the first Christians llevaran el evangelio al mundo entero. could go to the whole world and carry the gospel. Now, because they had the Bible in Greek, Y ahora porque también tenían la Biblia en griego because everybody spoke Greek, y todo el mundo hablaba griego, now they could take the message to the whole world as well. ahora también podían llevar ese mensaje a todo el mundo. ¿Cuántos han ido a Roma? How many have ever been to Rome? Vamos a ver un poquito de lo que hicieron los romanos. Let's talk a little bit about what the Romans did. El Coliseo romano. The Roman There Colosseum. it is outside. Ahí está la parte de afuera. Inside, Por dentro it was so complex era algo tan complejo that they even had naval battles. que hasta tenían batallas de la armada. They could fill it with water Podían llenar eso allá dentro de and agua put boats in there. y poner barcos allá adentro. Los cristianos fueron muertos de mártires un poco antes de esto, Now there were Christians that were killed there as martyrs a little before that en happened, otro lugar cercano a este. somewhere else that was nearby. Esto se llama el Arco de Tito. This is called the Arch of Titus. Other countries have copied it. Otros países lo han copiado. If you go to France and Paris, Si usted va a Francia, París, there's the Arc de Triomphe. ahí va a ver el Arca Arco del del Triunfo. Copiando esto. And it's copying this. ¿Sabe lo que es eso? ¿Por qué se llama el Arco de Tito? Do you know why this is called the Arch of Titus? Porque este general romano Tito Because that Roman general named fue Titus enviado a Jerusalén was sent to Jerusalem después de la muerte de Cristo, after the death of Christ porque los judíos se habían rebelado, because the Jewish people had rebelled, y fue cuando él fue a traer paz que se destruyó el templo, and that's when he went to take peace because the temple had been destroyed, the second temple. el segundo templo. Now, this was a different second temple. Pero esto fue un segundo templo diferente I'll give you the details about that in a minute. y le daré los detalles de eso en un momento. Esto está en Roma. This is in Rome. Ese es el Arco de Tito That is the Arch of para Titus. celebrar la victoria del año 70. And it's there to celebrate their victory from 70. Inside, you will see the relief showing images of them taking menorahs and the spoils from the temple. Adentro usted puede ver unos relieves que están celebrando cuando ellos se llevaban unos menoras y otros artefactos del templo. Estas partes de aquí So this part right here, son la parte principal de la calle principal de Roma. that's the main part of the main road in Rome They would have de aquellos tiempos. of that time. Oh, these are ruins. Y esto aquí son las ruinas de So ellos. this is from the time of Christ. Así que esto que estamos viendo es del tiempo de Cristo. And they would bring the parade of triumph whenever there was a victory by that place. Y cuando había una victoria, ellos traían un desfile de victoria y era por este lugar. Cuando la Biblia dice que Jesús venció los principados y las potestades, So when the Bible says that Jesus defeated the principalities and the powers triunfó sobre ellos públicamente. and he publicly triumphed over Está them, diciendo, los llevó por la calle principal y los exhibió como vencidos. what he's saying is it's like he took them through this main road and displayed them to all to see that they had been defeated. En el mundo espiritual, In the spiritual world, Cristo tomó esto, hizo una parada con todos, enseñando todos están vencidos. Christ took all of them and he paraded them as defeated for all to see, Y que Él es el victorioso. to show that he was the victorious one. Okay, so here's a couple more things about Rome. Bien, aquí hay otras cosas acerca de Roma. When they would build things, they would make amphitheaters. Cuando edificaban cosas, incluían un Y anfiteatro. aquí lo ve, forma semicircular. You can see it here. It's semicircular. Teatro. Theaters. Estas cosas que adoptaron de los griegos. These things that they adopted from the Greek. Arriba a la izquierda, eso es Pompeya. To the left, upper left, that's Pompeii. That the volcano Vesuvius destroyed it, but they've dug a lot of it out. El volcán Vesuvius lo destruyó, pero pudieron desenterrar mucho de eso. Abajo esa vista tan linda que usted ve. You see that beautiful view right there? That's the place where the Caesars used to go Aquel era el lugar a donde iban los Césares because it was very protected.
protected, porque es un lugar muy easy protegido, to protect, fácil de protegerse. but they would send messengers to give him messages. Pero les enviaban mensajeros con And mensajes. so that no one else would know the message, Y para que nadie más supiera el mensaje, after they got the message, luego de que ellos recibieran el they mensaje, would throw the guy off of that cliff. lanzaban al mensajero desde allá arriba hacia abajo. Ay, ay, ay. Uh-oh. Son los mensajeros del diablo. Like the messengers of the devil. ¿Cómo era el diseño romano? So what was the Roman design En like? la ciudad ellos tenían calles principales, In the cities, they had main roads, tenían un coliseo, they had a un coliseum, anfiteatro, an amphitheater. y aquí tiene otra imagen de un anfiteatro. That's another image of an amphitheater. Now, all the way in the top there, you can see a tiny little figure. That's a person. Ahora, si usted puede ver hasta arriba, una figurita pequeña, esa es una persona. Para que tenga idea del tamaño que tiene esto. And that is just to give you an idea of the size of it. Entonces, ahora volvemos a Octavio. So now going back to Octavius. Octavio, Octavius, él venció a la competencia que tenía, he defeated his competition, que era Marco Antonio y Cleopatra. which was Mark Antony and Because Cleopatra. Mark Anthony was from Rome. Porque Marco Antonio era de Roma, He was allied to Cleopatra, aliado de Cleopatra, and Octavian won. y Octavio los ganó. Y ahí usted vio la película de Cleopatra. And you've seen that movie, Cleopatra. Pero ahora Octavio But now Octavius dice, yo soy pariente de Julio César, says, I'm a relative of Julius Caesar, divino, the divine. por tanto, yo Therefore, también I too soy divino. am divine. Y ahí este hombre, And then this man, because of that comment, a causa de aquel cometa, established emperor worship in Rome. estableció la adoración al emperador en Roma. Ahora, él se puso el nombre Augusto. He gave himself the name Augustus. ¿Quién sabe lo que quiere decir Augusto? Who knows what Augustus Es means? un mes ahí, Oh, it's agosto. a month. It means August, right? Lo que quiere decir es el magnífico. What it means is the magnificent. So, imagínese, usted llámese su nombre el magnífico. So imagine if you John el call Magnífico. yourself the magnificent. César Augusto. So he called himself Caesar Augustus. 27 antes de Cristo al 14 después de Cristo. From 27 before Christ through 14 He after was the Christ. emperor. Cuando él fuera emperador. When Jesus was born, Es decir, cuando nace he was Jesús, born in Bethlehem. él nació en Belén. Miqueas 5, 1 y 2 Micah 5, 1 and 2 dice que el Mesías va a nacer en Belén. says that the Messiah would be born in Bethlehem. Ahora, ¿cómo llegó él a Belén? Now, how did he make it to Bethlehem? Cuando sus padres estaban en Nazaret. When his parents were in Nazareth. Augusto César. Because of Augustus, Caesar Augustus. He said, Él dijo, I want to tax the people. quiero ponerle un impuesto a todo el pueblo. No que ya no tenían impuestos, ya tenían impuestos. Not that they didn't have taxes, they already Pero did. dice, te tienes que registrar en tu pueblo natal. But he says, but you must register for it in your birth city. Y como José era de Belén, And because Joseph was from they Bethlehem, had to go to Bethlehem. les tocó ir hasta Belén. So the prophecy is fulfilled Y así se cumple la profecía. because this king Porque este rey decided to bring a tax. decide que él quiere cobrar un impuesto. Entonces usted puede leer en Lucas capítulo 2 versículo 1 So then you can read in Luke chapter 2 verse 1 que así fue como llegaron. that is how they got there. Ahora, él estuvo hasta el 14. So he was there until year 14. So Jesus had been born. Jesús ya había nacido. And so who was next? Y entonces, ¿quién vino después de él? Tiberius. Tiberio. It was during his reign that Jesus was born. Fue durante el reinado de él que nace Jesús. Parte del ministerio de Jesús era en Galilea. Part of the ministry of Jesus happened in Galilee. Hoy día esa área se llama Tiberio Today, that area is called por Tiberias. causa de este emperador que le pusieron ese nombre. Because of this emperor, they named that region that. Después de eso vino Calígula. After that came Caligula. Y este hombre And that man quiso poner una estatua en el templo. wanted to set up a statue in the temple.
Todas esa vez que se desacra el templo So all those times that the temple gets desecrated is what in the Bible is called the abomination of desecration. es cuando la Biblia le llama la abominación de la desolación. There will be another abomination of desecration, Y Desolation. vendrá otra abominación de desolación. pero esa la va a hacer el anticristo. But it's going to be the Antichrist who's going to do that one. Entonces Calígula quiso poner una estatua de él en el templo en Jerusalén. So Caligula wanted to put a statue of himself inside of the temple in Jerusalem, Eso hubiera causado la rebelión antes, which would have caused the rebellion to come pero sooner. el hombre se murió But the man died. y la gente dijeron mejor no hacemos esto And the people said, well, it's better if we don't do porque this. se va a formar tremendo lío en Jerusalén. Because there's going to be a tremendous problem over this in Jerusalem. Ahora, ¿cómo lucía Israel en el primer siglo? So what did Israel look like in the first century? This map is very important. Este mapa es muy importante. Usted ve abajo un mar, Do you see a sea all the way at the ese bottom? se llama el mar muerto. That's called the Dead Sea. Why is it called the Dead Sea? ¿Por qué le llaman el mar muerto? Because there's no fish there. Porque allá no hay peces. Because there's so many salts and minerals that it cannot live there. Porque es que hay tanta sal y tantos minerales que no puede vivir nada allí. It's also the lowest surface point on planet Earth. También es la parte más baja sobre la superficie del planeta Tierra. Usted ve que eso arriba hay otro lago. So then up top you see another lake. Y arriba es el lago de Galilea. And that one there is the lake or sea of Galilee. Esa es la área que se llama Tiberio hoy día. That is the area that today is known as Pero Tiberias. ese es el lago de Galilea. But that is the lake of Galilee. Y entre los dos And between the los two, conecta un río. that's connected by a river. And that is the Jordan River. Y ese es el río Jordán. Muy importante And that's very para important. que usted conozca la geografía. So that you would know the geography. Mar Muerto, The Dead Sea, arriba el mar de Galilea, up there is the Sea of Galilee, el Jordán. and then the Jordan. Ahora, de cerca del mar Muerto, pero hacia el oeste, Now, close to the Dead Sea, but to the west, está Jerusalén. is Jerusalem. So when the Jews would go to Galilee or to Jerusalem, Entonces, cuando los judíos iban o a Galilea o a Jerusalén, they would go from Jerusalem towards the Dead Sea pasaban por Jerusalén hacia el Mar Muerto, and up the Jordan subían por el Jordán to the Sea of Galilee. para llegar al Mar de Galilea. ¿Por qué no iban por el otro lado, por tierra? Why didn't they go the other way by land? Porque esa parte, si usted ve arriba, dice Samaria. Because you see that part up there, it says Samaria. Y los judíos no querían pasar por Samaria. And the Jewish people didn't even want to go through Samaria. But because Jesus wanted to restore them, he said, I have to go to Samaria. Pero porque Jesús los quiso restaurar a ellos, dijo, me es necesario pasar por Samaria. Los discípulos, ¿y por qué va por allá si se supone que nosotros vayamos por acá? That's what the disciples were saying. Why is he wanting to go that way? We should go this other way. Es que hay una mujer que hay que salvar. He said, there's one woman there that I need to Y save. por eso Jesús cogió por Samaria. That's why Jesus went through Samaria. So this is important for you to see this. Ahora, esto es importante que usted lo vea. Now, de hecho, si usted baja del Jordán, In fact, if you would come down the Jordan, justo antes del Mar Muerto, a la izquierda está Jericó. right before the Dead Sea, to the left is Jericho. Y si baja un poquito más y sigue a la izquierda, llega a Jerusalén. And if you continue on south a bit and you go to the left, there is Jerusalem. Y ahí también está Belén. And Bethlehem is there as well. So let's look at that today. Vamos a mirar eso como es hoy. Okay, up on the left, A la mano izquierda, there's Galilee. miren a Galilea. Ahí es el mar, esa área donde está ese carrito, ese es Capernaum. That area where you see that car, that's Capernaum. Y usted ve, dice Capernaum, the town of Jesus. Ve que dice Capernaum, la ciudad de Jesús. Jesús se crió en Nazaret, So Jesus was raised in Nazareth, pero se fue para Capernaum. but then later went to Capernaum. En ese mar de Galilea, usted ve la foto ahí, And you see there the Sea of Galilee. You see the picture? esas ruinas son de Capernaum. Those are the ruins of Capernaum. And that house over there that you see modern, Y esa casa moderna que usted ve allí, underneath it debajo de la misma, está la casa de la suegra de Pedro. is the house of Peter's mother-in-law.
¿En serio? For real. Not kidding you. No, no, no es broma, es serio. So if you go there, Si usted va allí, by the way, it was very small. por cierto, era muy pequeña. You at least walk someplace where Jesus walked. Usted por lo menos caminó por alguna parte donde habrá caminado Jesús. Jesús se bautizó ¿dónde? Jesus was baptized where? En el Jordán. At the Jordan. Yes. Sí. But in the Sea of Galilee, Pero fue en el mar de Galilea. that's where he found fishermen. Fue allí donde él encontró a los pescadores. Peter, A Pedro, his brother. su hermano. That's where he found John. Allí encontró a Juan. That's where he found James. Allí encontró a Santiago. Cuando caminaban en a Jacobo. Capernaum, And then when they went to Capernaum, se encontró un cobrador de impuestos, he found a tax collector, Mateo. Matthew. Ahí fue que lo agarró. That's where he got him. So, Jesus' ministry Entonces el ministerio de Jesús in the north en la parte norte was this one. fue esta. Y dice Mateo 4, 12 al And 17, in Matthew 4:12-17 says, dice esta área, Galilea de los gentiles, says this area, Galilee of the Gentiles, el lugar de gran tinieblas, a place of great darkness, vio gran luz, saw great y light, luz le resplandeció. and light shined upon them. This had been prophesied centuries before. Y eso se había profetizado hace siglos antes. And it was speaking about the coming of Jesus. Y estaba hablando era de la venida de Jesús allí. ¿Qué más vemos? What else can we see? Eso ahí, el Jordán, That there is the Jordan donde se bautizó Jesús. where Jesus was baptized. Arriba, Above, usted ve todo eso seco. you see all of that dry. And at the very end, there's something a little blue. Y al final ve algo un poquitito azul. That little blue is the Dead Sea. Ese pedacito de azul que ve es el mar muerto. That's where the Jordan ends. Porque es allí donde termina el Jordán. As you can see, this is desert area. Como puede ver, es una área de desierto. And this high area Y esa área alta is a place called Masada. es un lugar llamado Masada. Now, Masada is not in the Bible, Masada no figura en la Biblia, but it is very significant pero sí es muy significativo. because that was the last stronghold of the Jewish people before the Romans destroyed them. Porque esa fue la última fortaleza del pueblo judío antes de que los romanos los vencieran. Ahora, ¿cómo lucía Jerusalén? Now, what did Jerusalem look like? Jesús tenía arriba su ministerio en el norte, Jesus had his ministry in the north, pero el templo estaba en Jerusalén en el sur. but the temple was in the south, in So Jerusalem. he would come to Jerusalem. Entonces él bajaba a Jerusalén. So that was the other part of his ministry. Entonces allí ocurrió la otra parte de su What did ministerio. Jerusalem look like in Jesus' time? ¿Cómo lucía Jerusalén en el tiempo de Jesús? That's what it looked like. Lucía así. La primera parte abajo, The first part down usted there, ve unos edificios diferentes, You see- medianos. different types of buildings, like medium size. That was the original Jerusalem. Esa fue la Jerusalén original. That is the place that David conquered. Aquel fue el lugar que conquistó David. Today, if you go to Jerusalem, that is called the city of David. Hoy, si usted va a Jerusalén, esa área se llama la ciudad de David. La parte que usted ve hacia atrás, Then the other part that you see más bien hacia behind la it, izquierda, more towards the que tiene left, los edificios grandes, that has the larger buildings, ahí vivían los ricos. that's where the rich people That's lived. where the king was. Allá estaba el rey. That's where Herod lived. Allá vivía Herodes. And there, you can see this from many angles, Y esto usted lo pudiera mirar de muchos ángulos diferentes. and you can see how they lived. Y así puede ver cómo vivían. En el resto de la gente, The rest of the people, ahora hay un cuadrado aquí bien grande. you see a big square. That is a replica of the temple. Esa es un réplica del templo. In the time of Jesus, En el tiempo de Jesús, the temple el templo was about 1/3 the size of Jerusalem. era como una tercera parte del tamaño de Jerusalén. Imagínense que esta iglesia fuera del tamaño de un tercio de Miami. Imagine if this church was 1/3 the size of Miami. Así era el templo. That's how big the temple La was. ciudad era amurallada And the city was walled to protect it from the enemies. para protegerla de los enemigos. Those walls were rebuilt in the time of Nehemiah. Y esos fueron los muros que se reedificaron en el tiempo de Nehemías. The walls were destroyed by Babylon. Los muros fueron destruidos por Babilonia. What else can we see? ¿Qué más podemos ver aquí? Okay, that's what the temple looked like. Bien, así lucía el templo. Usted ve una parte del muro adelante. Do you see a part of the wall in the front? Esa es la entrada del este. That is the eastern gate.
Jesus said Jesús dijo that of this temple, que de este templo there would not remain a stone upon a stone. no quedaría piedra sobre piedra. Y el templo, que es la parte central, And the temple, which is the part in the middle, de ahí no quedó nada. nothing remained. ¿Cuántos han oído de los muros de los lamentos? How many El have muro de los ever lamentos. heard of the wailing Okay. walls? Entonces, usted ve la pared atrás, Do you see that wall behind it? que usted tiene esa parte roja y después atrás hay como un muro. You see the red part, and then behind it, it's like a wall. Okay. El propósito de ese muro alrededor The purpose of the wall behind it fue para rellenar la punta esa de esa montaña, was to fill up that part where that mountain would be, para hacer grande el templo. to make the temple larger. That wall that is retaining the soil Ese muro que está reteniendo allí la tierra is all that is left. es lo único que quedó. Ese es el muro de los lamentos. And that is the wailing wall. Un pedazo de la parte de atrás, It's just a little piece of the part in the back de la cerca. of the wall. No es ni del templo, It's not a part of the temple de la itself. cerca. It's the wall. ¿Qué más vemos? What else can we see? This is what it looks like today. Así luce hoy. The temple is not there. El templo no está. What is there? ¿Qué es lo que sí hay? Hay una mezquita There's a que mosque, se llama el Domo de la Roca, which is the dome of the rock. con esa cúpula dorada. And it has that golden sphere. And what is the big issue with this? ¿Cuál es el gran problema con eso? That is the place where the temple is supposed to be. Que ese es el lugar justo donde el templo debe estar. Y el templo no se puede reconstruir And the temple cannot be rebuilt mientras eso esté ahí. while that mosque is there. Pero si usted quita eso ahí, But if you take that down, hay una guerra en el Medio Oriente then there would be war in the con los Middle East países musulmanes. with the Muslim countries. A menos que encuentren que el templo estaba un poquito más adelante. Unless they can find that the temple was a little before that. If they find the exact spot is a little bit off, they might be able to rebuild it without any war. Si encuentran que el lugar exacto del templo no era justo allí, sino un poquitito a una distancia, allí sí lo pueden reedificar y no hubiera una Mi guerra. opinión personal My personal opinion es que el anticristo va a ser el arreglo para que se pueda edificar. is that the Antichrist will be able to make an arrangement so that it can be built. So the wall that you see here, Entonces, ese muro que usted ve allí, that is the same east wall. esa misma muralla del este. This picture is taken from the Mount of Olives. Ahora, esta foto se tomó desde el Monte de los Olivos. Jesús pasaba por el valle, ese es el valle Cedrón, So Jesus would walk through that valley of Cedron. subía al monte de los He would olivos. go up to the mountain of Olives. Ahí fue el Getsemaní, That's where Gethsemane donde él happened, sudó sangre. where he sweat blood. De ahí lo sacaron That's where they arrested y him lo and took volvieron a him llevar a Jerusalén. and brought him back into Jerusalem. Aquí usted ve que en esa cerca, ese muro, So you see there that wall it is sealed. está sellado. Ese no es el muro en el tiempo de Jesús. Now that was not the wall of the time of Jesus. That wall had to be rebuilt because there were many other wars in Israel. Ese muro tuvo que ser reedificado porque hubo muchas otras guerras The en Israel. Romans destroyed it, and then there was the Crusades, etc., etc. Los romanos la destruyeron, luego vino una cruzada y etcétera, etcétera. But in the book of Ezekiel, Pero en el libro de it Ezequiel says that the glory of God departed the temple through that door. nos dice que la gloria de Dios se fue del templo a través de esa puerta. And some people also interpreted Y algunas personas lo that the interpretan Messiah will come back through that door. Ezekiel 10, 11, 43, 44, 46. que entonces el Mesías va a regresar y va a entrar por esa puerta. Usted lea lo que dice en esa puerta que ellos sellaron. Ezekiel 10, 11, 43, 44, 46. Lo sellaron los musulmanes That wall that was sealed by the para Muslims. prevenir el cumplimiento de la profecía. And they did it to prevent the fulfillment of prophecy. Pero usted cree que algún ser humano va a parar el cumplimiento de la profecía de Dios? But do you think a human being can stop the fulfillment of God's prophecy? No, Señor. No, sir. Entonces vemos aquí parte de un muro, So we see a part of the wall here, ruinas que usted puede ver de the Jerusalén. ruins of Jerusalem that you can see. Here you can see the Wailing Wall. Aquí puede ver el muro de los lamentos. Now look very carefully. Ahora, pero mire The cuidadosamente. rocks in the top are very small. Ve que allá las rocas arriba son muy pequeñas. The ones further down are medium. Las del medio son tamaño mediano.
And you have different sizes there. Ve los bloques que son de diferentes tamaños. So these are rebuilt walls. Estos son muros reedificados. Where are the original ones? ¿Dónde quedaron los originales? The original rocks remain at the bottom and underground. Las rocas del muro original quedaron bajo tierra, están abajo. Ahora, lo bueno es que ellos han abierto un camino Now the good thing is that they've opened a path, like a tunnel, y se pueden ver las piedras originales. where you can see the original stones. Ahí, como usted ve en el muro de los lamentos, There, as you can see in the Wailing Wall, están todos los judíos poniendo petición a Dios. all the Jewish people go and they put their petitions before God. Abajo a la izquierda, The bottom towards the left, esos son de los bloques originales. those are part of the original blocks, They are 4 meters long, que son 4 metros de largo like 2 meters wide and 2 meters high. y como 2 metros de ancho y 2 de alto. Today, they don't know how they got it up the mountain. Hoy día ni entienden cómo fue que esas personas lograron subir eso por una montaña. ¿Y usted sabe cómo se llama esa montaña donde hicieron el templo? And you know the name of that mountain where they built the temple? Se llama el Monte Moría. It's called Mount Moriah. A couple of you got it, but the rest, what does that mean? Un par lo entendió, pero el resto no. Entonces, ¿eso qué significa? God told Abraham, Dios le dijo a Abraham, take your son, toma tu your hijo, only son, tu único hijo, sacrifice him to me sacrifícamelo in Mount Moriah. en el monte Moría. Dios le dijo a Abraham, God said to Abraham, tráeme a tu hijo a este monte. bring your son to this mountain. Sacrifícalo. Sacrifice him here. Dios no dejó que lo sacrificara, God didn't allow him to do it, pero Dios trajo a su hijo. but he brought his son. Miles de años después, And then thousands of years later, Dios ahora hace lo mismo con Abraham. now God does the same thing as he For did with him Abraham. and his descendants, Para él y sus descendientes, God has his son sacrificed Dios tiene a su hijo en sacrificado el Monte Moría. on Mount Moriah. Nada pasa por casualidad. So nothing happens by chance. God has history in his hands. Dios tiene la historia en sus manos. Aquí usted ve una fiesta con la menorá por Hanukkah. Here you see a celebration with a menorah for Hanukkah. Usted entra en la tumba de David, supuestamente es David, I don't know. You go into the tomb of David. It's supposed to be David. We don't know. Y usted se encuentra así, And that's what you find. fariseos, You see hoy día, Pharisees today en ese lugar. in that place. ¿Qué más vemos? What else can we see? El mundo romano, The Roman world, perdón, griego, the Greco-Roman world sí, griego y romano trajo el paganismo, that brought paganism, religión del Estado, state religion, culto al emperador, emperor worship, religiones místicas, mystic religions, orientales Oriental y egipcias. and Egyptian. Y ahora, para terminar, And now to finish, le voy a mostrar let me show you los grupos religiosos the different religious con groups que Jesús tuvo que lidiar. that Jesus had to deal with. The Pharisees, Los the fariseos, los Sadducees, there were saduceos, the Essenes, los esenios, the Zealots, los and celotes the Herodians. y los herodianos. Los esenios no aparecen en la Biblia, The Essenes don't appear in the Bible, pero ellos eran personas que radicales, apartándose del mundo, de las cosas del mundo. but they were radical people that would separate themselves from the things of the world. Y ellos son los que guardaron los escritos del Mar Muerto. And they were the ones that kept the scrolls of the Dead Sea. And the Dead Sea Scrolls are so important Y esos rollos escritos del Mar Muerto son tan importantes because they had an original copy of the book of Isaiah from the time of Jesus. porque contenían un rollo, un libro original del libro de Isaías del tiempo de Jesús. Before that, the oldest Isaiah scroll Y antes de eso, el rollo del libro de Isaías más viejo was 1,000 years older. que existía tenía 1000 años más. Y eso contesta la pregunta. So then that answers the question. ¿Será que la Biblia se cambió? Was the Bible changed? Tienen evidencia 1,000 años más viejo They have evidence now 1,000 years del after tiempo the de fact, Jesús. from the time of y los Jesus. comparan And then you compare it, y no hay cambio. and there was no change. God preserved His word. Porque Dios preservó su palabra. Vamos a tocar un momento los fariseos. Let's touch on Pharisees for a moment. Los fariseos eran los que estaban en la sinagoga. The Pharisees were the ones in the synagogue. Ellos se dedicaban a la palabra,
They were dedicated to the word. eran legalistas, They were legalists. they became arrogant, Vinieron a ser arrogantes. they did a lot of sacrifices, Presentaban muchos sacrificios. they wanted the law and oral tradition, Querían la ley y la tradición oral. they believed in angels, demons, and the spiritual world, Creían en ángeles, demonios en el mundo espiritual, reward and punishment, en recompensas y castigos and resurrection of the body. y en la resurrección del cuerpo. And then we have the Sadducees. Luego teníamos los The saduceos. Sadducees were from the priestly line. Los saduceos venían de la línea sacerdotal. Así que los fariseos eran los de la sinagoga So the Pharisees were the ones of the synagogue, y los saduceos eran los del templo. and the Sadducees were the ones of the temple. Pero como el sacerdocio se corrompió cuando los asmoneos, But because the priesthood got corrupted when the Ashmonites came, they were liberals, se convirtieron liberales. they were aristocrats, Eran aristócratas. they had the Sanhedrin. Tuvieron el Sanedrín, They were, even though they were priests, they were secular. y aunque eran sacerdotes, eran seculares. They rejected the resurrection. Rechazaban la resurrección. They rejected angels, Rechazaban ángeles. rejected the supernatural, Rechazaban lo sobrenatural. and they denied all of the oral tradition. Y negaban toda la tradición oral. Jesús tuvo más de un encuentro con los fariseos y con los saduceos. Jesus had more than one encounter with the Pharisees and the Sadducees. Y en esos encuentros And during those encounters, vemos que los saduceos we see how the no Sadducees creían en la resurrección. didn't believe in the Pero resurrection. Jesús le dijo, But Jesus yo said, soy el Dios I am the de God Abraham, of Abraham, de Isaac of y de Isaac, Jacob. and of Jacob. Yo no soy Dios de los muertos, I am not the God of the yo dead. soy Dios de los vivos. I am the God of the living. Entonces los otros los vamos a saltar. So then we're going to jump or skip the rest. Solamente voy a tocar de los celotes. I only want to touch on the zealots. Esos eran los matones, asesinos Those were the assassins, the contra los killers. romanos, They were against the Romans. because they wanted to establish the kingdom of God by force. Porque estos eran los que querían establecer el reino de Dios a la fuerza. Uno de ellos se convirtió y fue discípulo de Jesús. One of them got converted, he got saved and became a disciple of La Jesus. semana que viene Now next week, yo les voy a contestar una pregunta muy importante I'm going to answer a very important para question los que lleguen temprano. for those of you that Y get here después on time. continúo con la clase. And then we'll continue with But if you class. get here by 8, Pero si usted llega para las 8, there are many Herods in the New Testament. hay muchos Herodes en el Nuevo It's Testamento. not the same one. Y no es el mismo. So I'm going to tell you which Herod is which Herod. Así que le voy a decir cuál Herodes es cuál Herodes. So you can understand what happened in the New Testament. Para que usted pueda entender lo que está pasando en el Nuevo Testamento. Después de mirar todo esto, After we look at all of ¿cuál es this, la conclusión? what is the God's conclusion? prophetic word. La palabra It profética de stands Dios true. es Y permanece se veraz. cumple. And it Lo comes que to Dios pass. profetiza 1000 años, Whatever God prophesied Eso 1,000 se years cumple. ago, that is podemos fulfilled. ver que en la historia se ha cumplido. We can see how it came to pass in Dios history. puede usar a un rey secular We see how God can use a para secular king preparar naciones, to prepare nations, para preparar to circunstancias, prepare para circumstances, preparar personas, to prepare people, para que sus planes se cumplan. so that his plans would be Dios fulfilled. usó hombres de Dios, God used men of God. Dios usó hasta reyes del mundo God even used kings of the por causa world de su pueblo. for his people. Pero hay personas individuales But then there are individual que people Dios usó. who God used. God is interested and his hand is in world history. A Dios le interesa y su mano está en la historia mundial. And God is interested Y Dios está and interesado. his hand is in your history. Y su mano está en la historia personal Usted está suya. aquí en el planeta Tierra You are here on planet en Earth este día at this day porque Dios quiere hacer historia con usted. because God wants to make history in you. Dios quiere usar su vida. God wants to use your life. Algunos aquí están simplemente para ayudar hijos que se hubieran perdido. Some of you are here to help children that would have been lost. Otros están para tocar una persona que Dios usará para cambiar una nación. Others are here to touch a person who God will use to touch a nation. Otros Dios los quiere usar para financiar toda una cosecha. Others God wants to use to finance an entire harvest. Dios quiere usarlos a todos con su poder. But God wants to use you all with his power. Dios quiere que todos ustedes sean testimonio God wants you all to be a de su testimony fidelidad. of his So
So it doesn't matter who you are. Así que no importa quién sea Let usted. let God in your story Deje que Dios sea parte de su and make historia history. y haga Lo historia. único que importa The only thing that es matters el plan de Dios. is God's plan. Lo único que importa The only thing that es el matters propósito de Dios. is God's purpose. Lo único que es eterno The only thing that is es la eternal voluntad de Dios. is the will of God. Le quiero decir, no se deje entretener. So what I want to say, don't be Por una entertained cosa que otherwise otra. by one thing or No se another. preocupe por una circunstancia que otra. Don't worry about one circumstance or Dios another. quiere usarlo a usted. God wants to use Dios you. quiere cambiar su familia, God wants to change your su family, destino, your el destino destiny, de su ciudad, the destiny el of your destino city, de personas. the destiny of people. ¿Cuántos le dicen que sí? How many would say yes? ¿Cuántos le dicen, Señor, úsame a mí? How many would say, God, use Ahora me? usted ve, Dios es fiel. But now you can see God is Antes faithful. que nosotros naciéramos, Before we were Él born, fue fiel. He was faithful. Él es fiel He is y Él faithful. será fiel. And He will be Levante faithful. su mano Lift up y your dele hands gracias. and thank Him. Padre, te damos gracias. Father, we thank Tú you. eres el Dios fiel You are the faithful a God todas las generaciones. to every Padre, te generation. damos gracias. Father, we thank Tú you. quieres usarnos You want to use para us hacer tu historia. to make your Hay history, cosas en esta tierra do things on earth que tú quieres que sucedan, that you want to happen. pero tú lo haces a través de nosotros. But you do that through You us. do it through men and women Lo haces a través de that hombres say y yes mujeres to you, que te dicen que sí, that look to your plans, que miran a tus that look planes, to your que purpose. miran a tus Father, in propósitos. this time Padre, en este of tiempo prayer, fasting, de oración y de of ayuno, seeking you, de of buscarte, seeking your de word, buscar tu palabra, we pray, Lord, Oramos, a Señor, divine alignment. un alineamiento Let there divino, be a shift que haya un cambio in our lives. en nuestras Let vidas, there be alignment que haya in our alineamiento lives. en nuestras Y vidas. Padre, en el nombre de And Jesús, Father, in the name yo of oro, Jesus, Señor, I pray, que Lord, toda persona that every person escuchando esta clase, hearing this class, tú lo alinees, Señor, that you align para the que Lord cumplan la historia to fulfill que tú history tienes para that ellos, you have for para them, que tú hagas historia so you can make a history través de ellos, through them, en sus generaciones, in their en generation, su lugar, Señor. in their places, Padre, Lord. oramos Father, we for pray your plans, por tus your planes, purposes tus to be propósitos, accomplished que se in cumplan every en person cada persona that has received this lesson. que haya recibido esta Father, lección. thank you. Padre, We gracias. receive now. Recibimos We ahora. receive now Recibimos your ahora blessing. tu bendición. We receive now Recibimos your ahora grace tu to gracia persevere, para perseverar, para seguir adelante. to continue forward. Señor, perdónanos Lord, forgive por us toda distracción, for every distraction, todo lo que nos haya tenido fuera everything that has kept us de tu outside voluntad. of your will. And this day, Y en este día we say, decimos, y diga usted con su propia boca, and say it with your own mouth, Señor, venga tu reino, Lord, let your kingdom come. venga sobre mi vida, Let it come upon my life. hágase tu voluntad. Let your will be done. Señor, heme aquí. Lord, here am Yo I. busco tu reino. I seek your Yo kingdom. busco tu I justicia. seek your righteousness. Y Señor, úsame And Lord, use para me hacer historia to make en history el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén, Amen. amén, Amen. Amen. Dígale al que está a su lado. Tell the person next to you, Dios te quiere usar God wants to para use hacer you historia. to make history. Ahora dígaselo usted mismo. Now say that to yourself Créalo. and believe it. Usted solo lo que tiene que hacer All you need to do es dejar que Dios lo use. is allow God to use you. Es decirle que sí a Él. You only need to say yes to Him. Dios puede usar a cualquiera. God can use anybody. He's just waiting for someone Él solo espera que to say alguien yes. le diga que sí. No es que usted sea más calificado. It's not that you're more No es que qualified. sea joven o viejo. Not that you're young or older. No es que hable un idioma que otro. It's not about you speaking this Es language or that simplemente one. que usted le diga, sí, Señor. It's just about you saying yes, Levante Lord. su mano un momento Lift up your hands for a y diga, moment gracias, Señor, and say thank you, Lord, por traerme a esta tierra for bringing me to this en earth este tiempo. during this Yo time. declaro, I tus declare planes, your plans, tus propósitos your se purposes cumplen en mi vida are fulfilled in my y life. juntos And together haremos historia. we will make En el history. nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén, Amen. amén Amen. y amén. Amen. Amén. Amen.